Bienvenidos a la historia de vida de Pernell Roberts. Mira el video completo, hay datos del por qué dejó la serie, llamada Bonanza. Pernell Elvin Roberts nació en Bay Cross, Georgia, el 18 de mayo de 1928. Fue un actor y cantante estadounidense. Fue hijo único de Pernell y Betty Roberts y el último actor principal de la serie Bonanza en fallecer. Durante la década de 1940, intentó terminar la carrera universitaria, estaba fascinado por la actuación, así que poco a poco se dedicó al teatro. Hacia 1950 se mudó a Nueva York, donde se dedicó a trabajar en el teatro. En 1956 consiguió aparecer en cine y televisión. En ese año, además, logró el papel de Peter Cabot en Deseo bajo los olmos, y para 1958 consiguió un papel en el western llamada El Pastor. Sin embargo, logró más éxito interpretando a Adam Cartwright en la serie de televisión, Bonanza. Los motivos por el cual Pernell no estaba de acuerdo con la serie que lo llevó a ser reconocido a nivel mundial. La militancia antirracista de Pernell Roberts lo llevó a cuestionar muchas veces los argumentos desarrollados en la serie, que calificaba como racistas, sexistas y violentos. Debido a ello, llegó a exigir cambios que no siempre fueron bien recibidos. La época de inicio de la serie coincidió con las manifestaciones por la igualdad y los derechos civiles en los Estados Unidos, organizadas entre otros por Martin Luther King. Roberts participó en muchas de ellas, lo que provocó que parte del público de la serie no viese con buenos ojos su compromiso social. La visión crítica de Pernell Roberts partía de que la segregación racial, las diferencias entre ricos y pobres y la discriminación de las mujeres se planteaban en la serie de forma superficial. Otros reclamos por parte de Pernell fueron: uno de sus reclamos explícitos y conocidos era, le disgustaba que en el reparto solo hubiese actores blancos y que la excepción fuese el sirviente chino de la familia. Por otro lado, no soportaba que su personaje, a sus 34 años, llamara Pa a su padre. Los guionistas le concedieron no superar los 3 Pa por capítulo. Pero luego hubo una nueva exigencia que ya los productores no estuvieron dispuestos a aceptar: el vaquero más apuesto de la Ponderosa quería dejar de llevar jopo característico. En medio de estas discrepancias, Pernell decidió renunciar. Él dijo: son 6 temporadas sintiéndome como un maldito idiota, yendo y viniendo como si mi personaje no fuera un adulto, y no un adolescente. Estos guiones perpetúan la banalidad y contribuyen a la deshumanización de la industria. De hecho, en un episodio de 1963, Adam, el personaje interpretado por Roberts, recogía firmas para realizar una protesta contra un albergue que practicaba la segregación de los negros. Por esta razón, Chevrolet, el patrocinador de Bonanza, recibió cartas de protesta de seguidores de la serie. Pese al éxito de la serie Bonanza, que aseguraba un nuevo contrato por 5 años, el actor decidió abandonarla. La NBC hizo cuanto pudo para retenerlo, le propuso como salida que el personaje de Adam se casase y abandonase la serie para aparecer esporádicamente en algunos episodios. Pernell Roberts, en una carta al director de la NBC, sugirió que el personaje de su prometida fuese una indígena y que contrataran a una actriz negra para representarla. Sin embargo, el personaje fue dado a Katie Browne. Esta era una actriz rubia cuyo trabajo no gustó al público, por lo que el guión se retrabajó para que el personaje se enamorase del primo de Adam y la actriz dejase la serie. Pernell Roberts solo permaneció hasta la 7ª temporada. Luego abandonó la serie y, aunque los productores facilitaron la trama para su posible regreso, esto jamás ocurrió. ¿Qué opinas sobre la decisión que tomó Pernell Roberts? Déjame tu comentario. A partir de entonces, y lejos de Bonanza, la carrera de Pernell Roberts se desarrolló en el teatro. En 1979, en la serie de televisión Trape John, interpretó al Dr. John M. Intyre, personaje de Más. La serie tuvo éxito durante 7 años, hasta 1986, cuando el programa se canceló por su baja cuota de pantalla.
Los últimos trabajos de Roberts en la década de 1990 fueron para The History Channel como presentador y narrador de documentales. Apareció en la serie Jóvenes Jinetes en el papel de Isaias Horn en la década de los 90. Se casó en 3 ocasiones y tuvo un hijo con su primera esposa, Jonathan Christopher, que murió en un accidente de motocicleta en 1989. Hasta su muerte, Roberts seguía comprometido con la defensa de las minorías y formaba parte del Native American Rights Fund. Pernell mantuvo firme su compromiso con la realidad y sus trabajos posteriores a Bonanza estuvieron alineados a su ideología. Aunque ninguna de esas apariciones superaron el brillo de Bonanza, sus convicciones parecieran haber sido su gran ganancia. Esta es la historia de vida de Pernell Roberts. El 24 de enero de 2010 en Malibú, California, falleció a los 81 años. Si te ha gustado el video, déjame tu like y comentarios. Espero verte en la próxima historia. Dejo unas imágenes inéditas para recordar a este gran actor.